Bien, entonces el día de hoy estamos trabajando ecuaciones diferenciales resueltas mediante la transformada de Laplace. Mi nombre es Camilo Andrés Ruiz Alquichire y el día de hoy voy a explicarle un caso de la vida real resuelto mediante ecuaciones diferenciales que a su vez están resueltas por transformada de Laplace. Entonces planteamos el siguiente problema. Bien, entonces un cadáver se encontraba en una habitación con temperatura constante de 22 grados. En el momento del hallazgo la temperatura es de 30, se sabe que la temperatura corporal es de 37 y la tasa de cambio de la temperatura del cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Usando la ley de enfriamiento de Newton encontramos la expresión del cuerpo Tt en función del tiempo utilizando otra forma de Laplace. Bien, entonces lo que tenemos aquí es un ejercicio de ley de enfriamiento de Newton, pero que resolveremos a través de la transformada de Laplace. Entonces lo primero que debemos hacer es plantear el modelo matemático, que como ya sabemos la ley de enfriamiento de Newton nos establece esta ecuación de aquí, donde Tt es la temperatura del cuerpo en el tiempo T, la temperatura del ambiente es de 22, como ya dijimos anteriormente en el ejercicio, y K es una constante de enfriamiento que depende de las condiciones del entorno. Bien, entonces reemplazando temperatura ambiente 22 en esta ecuación y pues despejando, obtenemos la siguiente ecuación. Una vez teniendo esta ecuación, vamos a establecer entonces la condición inicial. Que la condición inicial en el tiempo cero, pues nos dijeron que era de 30 grados Celsius. Entonces, una vez teniendo esta ecuación de aquí, vamos a aplicar transformar de Laplace a cada término y a ambos lados. Entonces, usando propiedades, cada término, pues lo resolvemos de la siguiente forma. Pues en este caso, el primer término termina siendo STS menos T0. Segundo término, TS, bien. El tercer término, 22K, termina siendo 22K sobre S. Aplicando las propiedades. Luego reemplazamos estos valores, bien, sustituimos y obtenemos entonces esta ecuación. Teniendo esta ecuación, tenemos aquí que temperatura 0, tenemos que, como establecimos antes, de 30, por lo tanto la reemplazamos y tenemos esta ecuación de acá, STS menos 30 más KTS igual a 22K sobre S. Ahora, factorizamos todos los términos que contengan TS. Bien, factorizamos, damos la expresión de esta manera. Y una vez factorizado esto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir todos los términos por S más K. Y nos encontramos entonces por con TS igual a 30 sobre S más K más 22K sobre S por S más K. Y una vez teniendo esto, ahora ya podemos aplicar la transformada de Laplace inversa. Para ello lo aplicamos a cada término. El primero de ellos, que es 30 más S más K, nos da entonces por propiedad que es 30E menos KT. Y en el segundo término debemos usar fracciones parciales. Por tanto, nos queda, una vez planteado de esta forma, y debemos hallar entonces A y B. Por tanto, multiplicamos todo por S y S más K para trabajar con los denominadores y resolviendo y poniendo que S es igual a 0 y C es igual a menos K, podemos entonces hallar el valor de A, que es igual a 22, y el valor de B, que es igual a menos 22. Entonces reemplazamos en esta ecuación, reemplazamos los valores de A y B y tenemos estos dos términos que a su vez debemos aplicar su transformada inversa, que en este caso para el primero es el primer término, que es 22 sobre S, nos da 22, y el segundo 22 sobre S más K es 22 E menos KT. Bien, ahora habiendo resuelto esto, tenemos que el primer término es 30E menos KT, entonces pues vamos reemplazando 30E menos KT más 22 menos 22 de KT, que eran las dos respuestas que nos dio al usar pues fracciones parciales. Entonces tenemos esta ecuación. Ahora lo que hacemos es que vamos a simplificarla. Entonces pasamos este término para acá, agrupamos los términos, quedaría entonces 22 más 30 menos 22 por menos KT. Y bien, habiendo simplificado la solución, tenemos al final 22 más 8E menos KT. Interpretando esta ecuación, este resultado, lo que hallamos es que la temperatura del cadáver pues va a disminuir exponencialmente hasta que se iguale con el ambiente, que en este caso es de 22. ¿Por qué? Porque este término 8 que tenemos aquí representa la diferencia inicial que tenemos entre el cuerpo y el entorno, y a medida que pasa el tiempo, este valor de E menos KT se va a tender a cero. Entonces cuando tiende a cero, esto se va yendo mucho más cerca de 22 grados. Va a estar mucho más cerca. Entonces, cuando más tiempo pase, más cerca de 22 va a estar.
Entonces, en pocas palabras, esta ecuación nos permitiría descubrir o estimar la hora de muerte de un cadáver conociendo lo que es la constante K y las temperaturas que requerimos, que son varias temperaturas. Y bueno, esta ecuación es usada en métodos forenses para lo que ya dije anteriormente. Entonces, este sería una aplicación de las ecuaciones diferenciales con transformadas de Laplace en un contexto de la vida real.